un hombre de autoridad, un hombre de palabra, de los rollos, instruido él a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, y él odiaba a los cristianos. Antes se le decían los del camino, porque no sabían ni qué nombrarle a los cristianos. Les decían los del camino, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice que se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y usted puede ver en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos de ustedes saben cuántas veces aparece la palabra cristiano o cristianos en el Nuevo Testamento? Alguien, si lo sabe, me puede decir. Si no sabe, no se sienta mal. No es una pregunta capciosa. Le dije que es un ministerio de enseñanza. Si alguien sabe, amén. Mi hermana Josie, amén. 3 veces aparece la palabra cristiano o cristianos, 2 veces en el libro de los Hechos y 1 vez en el libro de Pedro, en la epístola de Pedro, cristianos. Y sabemos que Saulo de Tarso los odiaba, los mataba y recibió cartas para ir a arrestarlos, traerlos de diferentes ciudades y lugares a Jerusalén para poderlos torturar, encerrar, tanto hombres como mujeres. Y usted sabe su experiencia. Él iba rumbo a Damasco, iba con varios hombres, no iba con 2 o 3, varios hombres, soldados en caballos, varios, muchos. Algunos estudiosos piensan que iba con mínimo 500, mínimo 500. Y bueno, en el camino para allá, en el verso 3, usted sabe, se le aparece el Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, esto le pasó a Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios bueno, bendice tu palabra. Hoy tu palabra no regresa vacía. Tócanos, sánanos, fortalécenos por medio de tu palabra y tu gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Amén y amén. Quise leer esa porción de la Escritura para comprender rápidamente que él iba rumbo a Damasco, iba con seriedad. Saulo de Tarso era un hombre de autoridad, no era cualquiera. Acuérdese que él era fariseo de fariseo, conocía las Escrituras. Incluso usted sabe que el libro de Hebreos, the book of Hebrews, también quiero decir a los que están en redes, también aquí hablamos inglés muy con claridad. Ok, para que los que hablan más inglés que español. Incluso el libro de Hebreos es la única epístola que no tiene autor. Es la única. Primera de Corintios, Filemón, Filipenses, Tito, dice Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo a la iglesia tal. Pero Hebreos es la única que no tiene nombre de autor. Empieza Hebreos capítulo 1, verso 1. Empieza: Dios, habiéndonos hablado antes de muchas maneras y por muchas veces, empieza. Y se cree que el autor de los Hebreos es también el apóstol Pablo. Y las evidencias usted sabe que los hebreos, los de Israel, odiaban a Pablo. Varias veces lo quisieron matar. Y se cree que el Señor le dijo en privacidad a él: esta epístola no le pongas Pablo, apóstol de Jesucristo, porque no te la van a recibir. Usted sabe que el Señor le hablaba a Pablo, le hablaba muy íntimamente, muchas veces cara a cara, y le revelaba muchas cosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, donde dice el apóstol Pablo: como dijo el Señor Jesús,
Es más bendición dar que recibir. Y si usted lee los evangelios, en ninguno de los 4, usted no va a ver cuando Jesús dijo eso. Eso se lo dijo a él personalmente y se lo dijo a sus discípulos también, a Pedro, Jacobo, Juan. Por eso cuando escucharon ellos hablar a Pablo, se dio cuenta Pedro, Jacobo y Juan, dijeron, este sí se le apareció el Señor, porque le está hablando cosas que solo a nosotros también nos dijo en privacidad. Y por eso dice que le dieron la diestra del apostolado. Le dieron la mano del apostolado. En otras palabras, dame tu mano, Eugenio. Le dieron la mano del apostolado, diciendo, ¿sabes que el Señor sí se te apareció? Porque nos estás diciendo cosas que a nosotros nos dijo en privado. Por ejemplo, en el Monte de los Olivos. Y le dieron la diestra del apostolado. Pero de repente él va a arrestar a los cristianos y se le aparece el Señor. Una luz resplandeciente y cae en tierra y le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento él le dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vete a la ciudad y te voy a decir qué vas a hacer. Y de ese momento la vida del Saulo de Tarso cambió. En otras palabras, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y hermanos, es muy necesario. He titulado el nombre de este mensaje, que no vamos a tomar mucho tiempo. Lo he titulado Las experiencias se necesitan. The experiences are needed. Las experiencias personales en este camino con Jesucristo se necesitan. Porque cuando uno tiene experiencia muy personal, fuera de tu cónyuge, de tus hijos, de tus familiares, cuando tú tienes experiencias muy personales, cara a cara con el Señor Jesucristo, tu vida va a cambiar. Y vamos a seguir permaneciendo en el Evangelio del Señor. Y es muy necesario las experiencias, porque aquí Pablo, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro. El Señor se le apareció cara a cara. Y desde ese momento su vida cambió. Y es necesario para cada uno de nosotros que tengamos experiencias propias. Podemos tener, hermanos, ya 5 años en el Evangelio, 10, 20 años, pero aún todavía necesitamos buscando esa presencia de Dios en oración, en santidad, buscando la palabra, santificándonos, orando, intercediendo, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en fe. No importa si ya tenemos 20 o 30 años, necesitamos tener esas experiencias. Yo he escuchado mucho, tristemente, y lo digo con respeto, yo he escuchado a mucho ministro, a mucho pastor predicar detrás de los púlpitos y escucho sus mensajes. Los escucho, los analizo porque me gusta aprender. Me gusta saber qué están enseñando hoy en día. Me gusta analizar, me gusta agarrar espiguitas, pero me ha tocado de escuchar a unos ministros tristemente que no salen del mismo mensaje, no salen de lo mismo, repeticiones, los mismos mensajes de la década de los 80s y de los 90s. No salen de lo mismo y allí me doy cuenta, hay falta de agua, hay falta de palabra. Se da cuenta uno que ya tristemente, tal vez ya la pereza espiritual les ha caído por encima. Ya no leen la palabra, ya no escudriñan, ya se han confiado del título y la unción pastoral, profética, apostólica. Y a veces cae la pereza espiritual y ya no leen. Por eso ya no hay fuente de agua, ya no van a los pozos a sacar esa agua. Y no salen de lo mismo. Mismos mensajes, lo mismo. Amén. Y necesitamos experiencias. Este hombre Saulo de Tarso
tuvo una experiencia personal, así como tú la tuviste. Y por eso hoy en día, enero del 2026, sigues perseverando, sigues caminando con el Señor Jesucristo, sigues sirviéndole, porque has tenido una experiencia personal. Ya han escrito tu nombre en el libro de la vida y seguimos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Se necesita. Las experiencias se necesitan, experiencias personales, para seguir en este camino. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, Saulo de Tarso, que tuvo, se le apareció el Señor. Y yo en lo personal le voy a decir una cosa: hay muchos hombres de Dios y aún apóstoles que dicen que Saulo de Tarso era, el apóstol Pablo era apóstol del Espíritu, dicen unos. Puede tener sentido. Él no era del Cordero, dicen. Él no era de los 12, sino que era apóstol del Espíritu. Y de cierta manera hay una verdad allí. Pero a la misma vez, el otro lado de la moneda, estoy viendo, el Señor se le apareció. No fue el Espíritu Santo el que se le reveló. Fue el mismo Señor Jesucristo que lo tumbó del animal. ¿Y por qué digo animal? Porque haya podido ser un caballo o haya podido ser un burro, no sé. Es como cuando dicen, no, es que Adán, híjole, si Adán no se haya comido la manzana. No dice que era manzana, yo no sé si era una pera. No sé. No sé. Y por eso en inglés le llaman aquí a los varones, a los hombres que tenemos aquí esto, dicen, le llaman the Adam's apple, la manzana de Adán. Pero aquí veo que el Señor se le apareció. Y cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro contigo en lo personal, que te toca y te sella con el Espíritu Santo, tu vida y mi vida cambia y permanecemos. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor. Y debemos de seguir avanzando en este precioso camino. Y por eso son necesarias a través de los días, semanas, meses y años. Necesitamos experiencias más y más con Dios. No la que tuvimos la semana pasada o la que tuvimos hace 5 años. Gloria a Dios por ellos. Pero necesitamos más experiencias con Dios. Porque cuando un hombre o una mujer tiene experiencias propias con Jesucristo, personales, nadie te lo arranca. Es cuando el don del Espíritu Santo cae sobre ti en lenguas. Es cuando el don del Espíritu Santo de lenguas cae sobre ti y Dios te bautiza. ¿Quién te puede decir a ti que las lenguas no existen? ¿Quién te lo va a decir? ¿Quién te lo va a arrancar de tu corazón? Si Dios te selló y te tocó y te dio el don de lenguas, ¿quién te puede decir? ¿Qué pastor, qué ministro te puede decir que las lenguas no existen cuando tú lo has experimentado en carne propia? Por eso las experiencias son necesarias. Allí mismo, mire, vaya conmigo, ahí mismo, Hechos capítulo 9. Y ahorita le voy a dar los versículos. Se le aparece el Señor. Luego Saulo, dice la Escritura que cuando se levantó de tierra, quedó ciego, ya no miraba. Se le apareció el Señor. La luz era tan resplandeciente. Hay unos estudiosos que dicen que allí, ¿se recuerda usted cuando el apóstol Pablo dijo, 3 veces le he pedido al Señor que quite esto de mí? Y algunos piensan que el problema que Pablo tenía, uno de los problemas, era en los ojos. Porque en una de sus epístolas en Gálatas dice, oh Gálatas pueblo, ¿no están viendo con las letras tan grandes que tengo que escribir? Léalo, está en Gálatas. Y algunos estudiosos piensan que en ese encuentro, la luz, en el libro de los Hechos, más adelante, cuando el apóstol Pablo le está dando su testimonio al rey Agripa, le dice, se me apareció una luz más brillosa que el sol, dice.
y quedó ciego. Él quedó ciego. Y ahí es donde muchos creen que los ojos le afectó un poco por ver esa luz. Y ese era su aguijón. Algunos creen, tiene mucho sentido. Se levantó, estaba ciego, no puedo ver. Lo tuvieron que agarrar y lo guiaron, porque él ya no podía ver. Lo guiaron. Le dijo, llévenlo a la ciudad y allí se te va a decir, Saulo, ¿qué debes de hacer? Eres instrumento escogido a predicar el evangelio a reyes, a los gentiles y a gente estudiosa por todo el mundo. Y de repente usted sabe la historia. Dios, Ananías, un discípulo del Señor, no era ni apóstol, discípulo, dice la Escritura. Estaba dormido y el Señor le da un sueño, una visión. Levántate, Ananías. ¿Quién eres? Soy el Señor. Ve a tal lugar, porque allí vas a encontrar un hombre, Saulo de Tarso, y necesito que ores por él. Le he dado una visión que tú vas a llegar. Ora por él, para que él pueda ver. Y Ananías dijo, oh Señor, no, ¿qué está pasando? ¿Qué pues? Lenguaje de hoy. ¿Qué pues? Yo he escuchado de él. Yo he escuchado de este Saulo de Tarso. Mata a los cristianos y quieres que... Tú no te preocupes, es un instrumento escogido. Y mire lo que sucede. Capítulo 9, ahí mismo, versículo 17 y 18. Si lo tiene conmigo, por favor. Ahí mismo dice, fue entonces Ananías, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, mire qué lindo hermano, convertido ya. ¿Qué le vería? ¿Qué le vio para decirle hermano? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18, esa es una conversación que está teniendo Ananías con Saulo de Tarso. Verso 18, le dice, el Señor me envió, y al momento le puso las manos, oró por él, el Señor me envió que ore por ti, para que recibas tu vista y que seas lleno, no parte, lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos, ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué fue? Dice ahí, se bautizó luego. Ananías oró por él, el Señor me envió, le dijo. Ananías oró por él. Necesitamos recibir un milagro, una sanidad, un toque muy personal. Mire, hermanos, a Ananías se le aparece, viene y le dice, hermano Saulo, tú no me conoces, pero el Señor me envió. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me habló y me dijo, me envió para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que oró por Saulo y al instante, ¿qué dice? Que le cayeron de los ojos. ¿Qué le cayeron de los ojos? Hermanos, esa es una experiencia muy personal. Eso es algo muy personal. Por eso nosotros también necesitamos recibir un milagro. Necesitamos seguir recibiendo una sanidad, un toque muy personal. Así como Saulo de Tarso, que allí en el momento oró por él Ananías y le cayeron de los ojos algo que parecía escamas. ¿Quién le va a quitar a Saulo de Tarso esa experiencia si él la vio y los que lo rodeaban vieron? Se levantó lleno del Espíritu Santo y dijo, bautícenme. Por eso te digo, si tú no estás bautizado por medio de Facebook y YouTube, no importa dónde te congregas, si todavía no te has bautizado en agua, bautízate, hermano, hermana que me escuchas. No importa cuántos años tienes, bautízate en el Señor, es importante.
porque en las aguas allí quedan ahogados y muertos muchos demonios, espíritus inmundos que traemos del mundo. Allí quedan, como el pueblo de Israel cuando pasaron por el mar que se abrió y pasaron por tierra seca, y después los egipcios los siguieron, pero ellos quedaron ahogados. Los egipcios representan los demonios, pero aquí le cayeron miren, nosotros también tenemos que seguir recibiendo milagros y sanidades muy personales, un toque muy personal. Usted dígame a mí, Saulo de Tarso, viendo esas escamas que le cayeron cuando Ananías le puso las manos, ¿quién se lo va a robar del corazón? Una pregunta te hago a ti hoy. ¿Quién te va a robar a ti tu encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Quién te puede robar a ti los dones que el Espíritu Santo a ti te ha dado y te ha tocado y te ha bendecido? ¿Quién te va a quitar a ti todas las veces que Dios contestó tus oraciones, tus peticiones, te libró de peligros? ¿Quién te lo puede quitar? Aunque digan que Dios no existe, que Dios no es real, que Él ya no hace milagros. No, ¿quién nos lo quita? Por eso las experiencias son necesarias. Aparte de que se le apareció el Señor, le habló, manda un discípulo a Ananías, ora por él, se le quitó la ceguera, le caen las escamas, lleno del Espíritu Santo, y dijo: bautícenme, bautícenme. Las experiencias son importantes. Y yo te quiero dejar con esto. Tú estás aquí en esta noche porque tú has tenido experiencias personales con el Señor Jesucristo. El tiempo ha pasado y sigue pasando. Y aquí estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy miércoles, pero aquí estamos. Denle un aplauso fuerte con todo su corazón. Sí, a veces llegamos cansados, fatigados, a veces con hambre si usted quiere, pero aquí estamos, porque las experiencias no te las quita nadie. Amén. Las experiencias son necesarias. Las escamas cayeron delante de él. ¿Quién le va a decir a Saulo de Tarso? El Señor Jesús no se te apareció. Eso fue falso lo que recibiste de Ananías. Saulo de Tarso les iba a decir: ¿cómo me vas a decir tú a mí? Yo vi las escamas que cayeron. Yo las vi. Tú a mí no me puedes quitar esa experiencia. Yo sé quién se apareció en el camino a Damasco. Yo sé la voz que escuché. Yo sé el toque que recibí. Yo sé los dones que me dio. Tú no me los vas a quitar. ¿Cómo podemos decir que Dios ya no hace milagros ni sanidades cuando lo hemos experimentado? O hemos visto en familiares, en matrimonios, lo que Dios hace. En nuestros hijos, en los nietos. Amén. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Mire qué tan importantes son necesarias las experiencias. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 16. Mire cómo testifica. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 16 y 19, al 19. Mire lo que testifica el apóstol Pedro. Un hombre que caminó con el Señor. Uno de los 12 que caminó cercanamente con el Señor Jesucristo, que lo tocó, lo palpó, que miró milagros. Y sí, lo negó. Sí negó al Señor por miedo, por temor, pero ya estaba profetizado, porque la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, siempre tendrán cumplimiento, siempre. Y le dijo a Pedro:
Y yo creo que Pedro fue muy honesto y fue muy sincero. Yo no lo voy a criticar. Yo se lo digo de corazón. Yo pienso que fue sincero. Cuando el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Es más, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti y hasta morir por ti. Él fue sincero. Él fue sincero. Pero ¿qué fue lo que pasó? El libro de Gálatas capítulo 2 nos dice que le agarró el miedo, el temor. ¿A cuánto de nosotros no me contestes? No me contestes tampoco por medio de las redes sociales. ¿A cuánto no nos ha atacado el miedo, el temor? ¿A quién? ¿A quién no? A todos nosotros. Cuando Pedro le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, y él era sincero, no estaba jugando. Pero de repente le entró el miedo, como me ha entrado el miedo a mí también, el temor, las dudas muchas veces, como a mí, como a ti. Pero por eso dice la Escritura que aunque nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Y de repente le agarró el miedo y negó al Señor, porque el Señor le dijo, de cierto te digo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y tuvo su cumplimiento. Pero Pedro se arrepintió tanto, dicen los evangelios en Mateo, que cuando hizo eso Pedro, dice que lloró amargamente. No nada más lloró amargamente. Resentimiento. Eso es un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir contrito? Dice la palabra, un corazón contrito, y humillado, no lo desprecia el Señor. Sabemos que es un corazón que se humilla, pero que es contrito. Cuando de veras sientes dolor, arrepentimiento de lo que hiciste, de lo que dijiste, y te arrepientes en cenizas y con dolor y con lágrimas amargamente. Por eso dice que Pedro lloró amargamente por lo que hizo. Pero a pesar de eso, mire lo que dice él. Dice Pedro, segunda de Pedro 1:16, porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, nosotros no te estamos dando cuentitos, te estamos dando la palabra con poder, porque caminamos con Él. Luego dice aquí, no con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pregunta, ¿cuándo Pedro vio la venida del Señor en su majestad? ¿Cuándo? ¿Cuándo la vio? No estoy hablando que nació Jesús en el vientre de María, como el Cordero, y caminó con Él. Porque nosotros no les entregamos el poder de Dios y su majestad en la venida, no con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La pregunta hoy, ya para ir cerrando, porque aquí no nos extendemos, sino venimos con hambre y comemos maná del cielo y lo disfrutamos como cuando vamos al buffet o a la birria, que vamos a ir un domingo ya muy pronto este mes y nos gozamos. Cuando Pedro vio con sus propios ojos la majestad, la venida del Señor Jesucristo y su poder. Pregúntale a tu vecino rápidamente, ¿cuándo lo vio? Dile. Y si puedes contestarle, contéstale. Y si no puedes, no te sientas mal. ¿Cuándo? When did the Apostle Peter see the coming of the Lord Jesus Christ in glory and in power and His majesty? When? For He said, I will not give you the gospel with fables, but in the power of God. ¿Cuándo?
Mateo 17. En la transfiguración. Se recuerda que Jesús le llamó de los 12 a Pedro, Jacobo y Juan. Vengan conmigo, suban al monte. Y qué bonito cuando Dios te escoge, ¿verdad? Cuando el Señor que tú no te nombras tú mismo, te escoges a ti mismo, sino el Señor te habla, te dice, Pedro, Jacobo y Juan, vengan los tres conmigo al monte. Y subieron y los otros se quedaron allá abajo. En la transfiguración, que de repente Jesús se transfiguró, sus ropas se convirtieron blanquísimas, resplandecientes, ojos de fuego. Lo vieron en su gloria y se aparece Moisés y Elías. Fue tan impactante que dijeron: ay, Señor, qué bueno que estamos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, Elías y para ti. ¿Sabe por qué tuvo que Pedro ver eso? Porque Jesús había dado una promesa. ¿Se recuerda? Algunos de los que están aquí, ¿se acuerda? Un capítulo antes. Algunos de los que están aquí no van a probar la muerte hasta que no miren al Hijo de Dios viniendo en su gloria. Por eso tuvo que cumplir. Por eso se la mostró a Pedro y se la mostró a Juan en el Apocalipsis. Le abrieron la cortina. Tienen que ver. Pedro, antes de morir, tuvo que ver eso. Y miró la venida del Señor en toda su gloria. Por eso Pedro dijo: yo no ando con fábulas ni cuentitos. Yo les entrego porque mis propios ojos vieron su majestad. Verso 17, por favor, Juanito. Eso lo vio en el monte de la transfiguración. Y en el verso 17, mire cómo dice. Dice, siga hablando Pedro. Pues cuando él, ¿quién es él? Jesús. Pues cuando él recibió, ¿de quién? De mayúscula. Cuando Jesús recibió de Dios Padre honra en el monte de la transfiguración, recibió 2 cosas Jesús: honra y gloria. Delante de Elías, delante de Moisés y delante de los apóstoles. Recibió honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18, Juanito, por favor. Mire cómo dice Pedro. Y nosotros, los 3 que estaban allí, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y nosotros oímos la voz. Entonces la pregunta es: ¿quién le iba a robar a Pedro de su corazón? Que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro le dijo: yo no te ando con fábulas. Mis ojos lo vieron y mis oídos lo escucharon. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Ve cómo las experiencias son muy necesarias? ¿Quién le arrancaba a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? Dijo: en el Monte Santo escuchamos esta voz. Tú no me vas a decir que no. Como ahora dicen muchas sectas y religiones falsas, como los musulmanes, y no tengo temor en decirlo. Es una secta. Y con el perdón que todo se merece, es una secta satánica. Porque niegan que es el Hijo de Dios. Niegan que derramó sangre. Eso es satánico. Hermanos, en la mezquita que tienen allá, en Jerusalén allá, los musulmanes, esa bola de oro que usted ve, adentro de esa
así como aquí, mire, adentro y por fuera, está lleno de letras y dice, Dios, Alá, no tiene hijo. God has no son. Dios no tiene hijo. Hermanos, por favor, imagínense. Pedro dice, nosotros oímos esa voz. ¿Quién le iba a robar esa experiencia a Pedro? ¿Quién? Nosotros estuvimos en el Monte Santo, vimos su gloria y escuchamos la voz. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tú estás aquí porque has nacido de nuevo y porque sigues perseverando y porque has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No importa lo que diga o piense tu esposo, tu esposa, tus hijos, siempre y cuando debemos también de tratar de guardar nuestro testimonio, porque alumbramos más. Usted dígame, dígale a su vecino ya para cerrar, ¿quién le iba a robar esa experiencia a Pedro? Dígame, ¿quién? Porque él dijo, nosotros yo la oí. ¿Tú qué me vas a decir a mí? I heard the voice. You're not going to tell me that he's not the Son of God. I was there. I heard the voice. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Y por eso estuvo dispuesto, después de haber negado al Señor, que Dios lo perdonó, lo restauró, dijo, ahora sí estoy listo a entregar mi vida por Él. Porque se acordó, toda la palabra del Señor tiene cumplimiento. Último versículo, por favor, ya para cerrar. Y ya nos vamos. Mateo capítulo 7. Acuérdese, las experiencias se necesitan. Mateo 7. Mateo 7 y el versículo 9, por favor. Del 9 al 11. Mateo 7 y el versículo 9 al 11. Hablando nuestro Maestro, nuestro Redentor, el Hijo de Dios. Dice el Señor, enseñando y hablando a sus discípulos, a sus seguidores, que también somos tú y yo. Dice, ¿qué hombre? Signo de interrogación. Hace una pregunta. ¿Qué hombre hay entre ustedes o en vosotros que si su hijo o su hija, no importa, tus hijos que salieron de tu vientre, que salieron de tus entrañas, ¿quién de ustedes tiene un hijo y le pide pan? Le dará una piedra. Está haciendo una pregunta el Señor. Verso 10. ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Verso 11. Pues si vosotros, o sea nosotros, siendo malos, ay Padre, somos malos. Solo hay uno bueno, perfecto, precioso, lindo, fiel, lleno de amor, que no cambia, no tiene sombra de variación. Si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? Entonces te dejo en esta noche. Sigamos pidiendo. Sigamos pidiendo. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué necesitas del Señor? Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Hay que seguir pidiendo esas experiencias y peticiones al Señor. Esas peticiones personales. En esta noche cerramos. ¿Quieres seguir teniendo experiencias con Jesucristo, con el Padre? Nuevas experiencias.
¿Quieres seguir? Amén, yo también. No te canses de pedir. No te canses de pedir. De ir al trono de la gracia. ¿Qué necesitas? ¿Quieres hablar lenguas? Pide. Pide. Señor, dame lenguas. Señor, dame experiencias nuevas. Señor, tócame, lléname. Señor, ábreme puertas, porque está escrito: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Siempre en fe. Necesitamos seguir pidiendo esas experiencias al Señor. No te canses de pedir. Muchas veces ya nos hemos cansado de pedir. ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres? Jesús lo dijo: si nosotros, siendo malos, a nuestros hijos y nietos les sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos te dará cosas? Pero si sigues pidiendo. Si sigues pidiendo. Hermana Laura, póngase de pie un segundo. Por favor, deme sus manos.